primero en alto. Marca agenda en un tema que lamentablemente tiene consecuencias fatales, diríamos. Tras haberse conocido a través de las redes, así lo dijo la presidenta Jeanine Áñez, que se enteró a través de las redes. ¿Qué falta? ¿Qué falta de autoridad? Decimos a la presidenta Áñez, cuando menciona de que se enteró a través de las redes. Cuando se conoció desde comienzos, prácticamente de enero, cuando se empezó a pedir estos famosos respiradores. Respiradores que han sido adquiridos por la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico, AINSEM. Y bueno, acá lo que tenemos que mencionar es que esta Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico ha sido creado el 24 de agosto del año 2017 mediante Decreto Supremo 3293, que por entonces ha sido promulgada por el expresidente Evo Morales Ayma. El tema es que las intenciones en el contenido del mismo Decreto Supremo son buenas. Se trata de la construcción precisamente de hospitales, se trata del equipamiento de hospitales, se trata de la dotación de equipos, insumos y medicamentos de esto que se llama Agencia de Infraestructura, Salud y Equipamiento Médico. Hasta ahí la cosa funciona, la idea funciona, pero más adelante, ¿qué pasa? En 3 años de gestión, durante la gestión de don Evo Morales Ayma, de gestión, decimos, de la Agencia de Infraestructura de Salud, AINSEM, ha manejado dineros que realmente son millonarios para nosotros, con un presupuesto de 4.543 millones de bolivianos, y convertidos en dólares, hablamos de aproximadamente 645 millones de dólares. ¿Sabe lo que representa? 645 millones de dólares, aproximadamente, pesos más, pesos menos. Con esta cantidad de presupuesto, en esos 3 años, se podría haber fácilmente construido al menos 30 hospitales de tercer nivel, pensando en que va a costar aproximadamente cada hospital en el orden de 10 millones de dólares. Lo que querría decir que Bolivia tendría que estar con un sistema de salud en infraestructura importante, pero solamente son 300 millones. ¿Qué pasó con los otros 345 millones? El equipamiento vamos a pensar que es otros 10 millones. Y no somos ingenieros, pero aproximadamente los datos que se manejan es de esa manera. Pero en todo caso, cuando estamos hablando de esta Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico, el gobierno actual recibe estas instituciones descentralizadas que son dependientes del Ministerio de Salud. Y allá al frente tenemos precisamente a quien fuera exministro por hoy, el señor Aníbal Cruz, expresidente del Colegio Médico Nacional de Bolivia. Y acá, cuando se habla precisamente de un tema tan doloroso como es la corrupción, los actos de corrupción, acá no podemos echar la culpa a los masistas o a quienes manejaban esta institución, a quienes precisamente por la cantidad de millonaria suma destinada en el presupuesto general de la nación para esta entidad descentralizada. La responsabilidad en la adquisición o el manejo económico
es de absoluta responsabilidad de quien es cabeza del sector o aquella que conocemos como la MAE, máxima autoridad ejecutiva. Y cuando se habla hoy, incrustados estaban los masistas, son unos ladrones que hicieron los contactos con la señora Gabriela Montaño, que se habla de un tema, de otro tema, etcétera, etcétera, los responsables no son ellos. Y no es que sean santos de nuestra devoción los masistas, de ninguna manera. Lo que estamos hablando es de la responsabilidad que asume cada uno. Lo dijimos en un par de oportunidades, la incapacidad de los ministros que acompañan en el gabinete a la señora Áñez es alarmante. Es alarmante. No sabemos si tienen una borrachera de poder todos sus ministros sin excepción. Pasa con el ministro de la Presidencia que vemos en pantallas, pasa con el ministro de Economía y Finanzas Públicas, donde no es coherente cuando menciona a la presidenta el apoyo a las empresas privadas. Pasa con todos los ministerios, donde no se trabaja conforme se debió trabajar. Parece, decimos nosotros, reiteramos en esto, hay una borrachera de poder, simplemente aquello. Y para el colmo de males, es decir, incrustada toda la familia de la presidenta Áñez en esferas gubernamentales, en decisiones ejecutivas como políticas de gobierno. Y en todo caso, cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos de quiénes están involucrados acá, desde la presidenta Áñez, pasando por los ministros, en este caso Salud, y también el exministro, porque no nos podemos lavar la mano de decir, era el mejor profesional el señor Giovanni Pacheco, y de esa manera es que lo mantenimos en este puesto, porque de esa manera es que se ha ido trabajando, porque el único que tenía la capacidad suficiente de redactar decretos supremos para el ministerio, era el único personaje que podía redactar resoluciones ministeriales. Por favor. Ahí vemos en pantallas precisamente al señor Giovanni Pacheco, suministrado como gerente general de EMAL de la Ciudad del Alto, director ejecutivo de AICEN. ¿Sabe cuándo ha sido posesionado en este cargo este señor Giovanni Pacheco? En abril de este año 2020, exactamente el 29 de abril, durante la gestión como ministro de Salud del señor Marcelo Navajas. Y entonces allá, por decreto supremo, tenemos a un señor que se llama Giovanni Mostajo, quien es el embajador de Ciencia y Tecnología, nombrado por la presidenta Áñez, quien es el novio de su hija Carolina Rivera Áñez, y bueno, en fin, los involucrados en este tema, por la incapacidad de muchos quienes operan en la nave del Estado boliviano, es decir, hay dificultades. Y por supuesto, la oposición, en este caso el movimiento al socialismo, hace su trabajo como toda oposición lo hace. A su turno, también la señora Áñez en la oposición hacía su trabajo que le correspondía hacerlo. Y entonces acá tenemos que asumir responsabilidades, y tienen que asumir sus responsabilidades desde la presidenta Áñez a quienes hoy manejan la nave del Estado boliviano. Hay mucho, precisamente, para discernir, digerir un tema tan importante. Un presupuesto de 4.500 millones, de 4.543 millones de bolivianos, convertidos en dólares, de cerca de 645 millones de dólares en 3 años. No hubo la capacidad de instruir una auditoría correspondiente, porque ya en enero los respiradores que han sido adquiridos por esta agencia han sido rechazados por los mosocomios de La Paz. Y entonces, que el ministro Aníbal Cruz no se haya enterado de este tema, que el ministro Marcelo Navajas no se haya enterado de este tema, es decir, pasan
por cierto, por el tema de la ingenuidad, de la falta acaso de experiencia, aunque todos son muy mayorcitos de edad para hablar de estos temas. Así están las cosas en nuestro país. Así se está manejando la nave del Estado boliviano, por cual lamentamos, sentimos mucho, porque el pueblo boliviano en su conjunto está lastimado en sus propios sentimientos. Lo tenemos que mencionar acá en Primero el Alto por Paseñísima de Televisión. Primero el Alto.